que la convierten en bella. Entonces la belleza no dependería de mí o de ti, o sea, de los sujetos, sino de la misma obra de arte. Ahora, en el objetivismo se ha distinguido una visión idealista, platónica. Platón veía la belleza, la justicia, el bien, como ideas, ¿no es cierto? Como estas esencias puras, eternas, trascendentes, inmutables, perfectas. Serían los valores ideales. Y el naturalismo, Aristóteles, que señalaría que los valores más bien son cualidades de las propias cosas, ¿no? Los valores serían cualidades pertenecientes a las cosas, a la existencia misma, física, concreta de las cosas. Pongamos un ejemplo, ¿no?, de esta tendencia naturalista. Si este objeto, ¿qué pasa si se dañara? Si este objeto se dañara, pierde su valor. A ver, ¿qué corriente diría eso? El objeto se rompe, se daña y pierde su valor. A ver, no se puede apreciar. Ahí está, este objeto, un celular. Si yo dijera que este celular, al romperse, al dañarse, al deteriorarse, pierde su valor, ¿con qué corriente coincidiría? Obviamente con el naturalismo, porque el naturalismo dice que el valor está ahí, en el objeto mismo, en la cosa misma. Entonces se rompe, se quiebra, se parte, pierde valor. Si dijéramos que así esté roto, mira, así esté roto, así esté quebrado, así esté deteriorado, yo le doy valor, lo sigo valorando, porque es un regalo, porque alguien me lo ha obsequiado, alguien que yo aprecio. Entonces el valor no dependería del propio objeto, el valor dependería de mí, de mi sentimiento, de mi aprecio. Entonces así se rompa, así esté dañado, mantiene su valor. Eso ya sería subjetivismo, ¿no es cierto? Ahí tienes una diferencia clara entre ambas corrientes. Muy bien. Vamos a pasar ahora a lecturas. No olvides que en San Marcos nos piden esto, trabajar con textos. A ver, cuadramos ahí. A ver, vamos a leer esto. Bien. Hay casos concretos que demuestran claramente la subjetividad de los valores. Los sellos de correo constituyen uno de esos casos. ¿Dónde está el valor de los sellos de correo? ¿Hay algo en la calidad del papel o en la belleza del dibujo o en la impresión que explique el valor que tienen? Sin los filatélicos no tendrían ningún valor. Nuestro deseo de coleccionarlos es lo que les ha conferido valor. Si se pierde ese interés, el valor que se les ha conferido desaparece ipso facto, en el acto. Aunque el problema es más complejo, algo semejante ocurre con los valores estéticos. Ellos también dependen de una serie de condiciones subjetivas, culturales, etc. ¿Qué valor estético tendría la pintura si los hombres no tuvieran ojos?, pregunta el autor. Aquí encontramos obviamente una postura subjetivista. Aquí Frondizi nos está hablando del subjetivismo. No son argumentos favorables al subjetivismo. Está claro el ejemplo. Los sellos de correo tienen valor en la medida que hay personas que aman, que les gusta, que tienen pues esta pasión, este afán por coleccionar esos sellos. Son ellos quienes le dan valor. Ahora, aquí ocurre algo interesante, ¿no? Que para algunos sujetos los sellos de correo no tienen ningún valor. Para otros sujetos sí tendría valor. ¿Eso qué implica? Que hay un relativismo, ¿sí o no? Ese relativismo presupone una postura subjetivista. ¿Qué dice el subjetivismo? ¿El valor depende del propio objeto? No, el valor depende del sujeto. Entonces, para determinado sujeto, esto tiene valor. Los sellos de correo tienen valor. Para otros no tienen. Eso sería una tesis subjetivista. Ahora, ¿qué nos planteará el objetivismo? El objetivista replicará: valoramos también lo que nos desagrada. Ahí tenemos un hecho interesante. A ver, si el valor depende del agrado, es decir, un objeto es valioso porque nos agrada, se infiere entonces que si el objeto no me agradara no le daría valor. No,
no me agrada, no tiene valor. Si el valor depende del agrado, valoraríamos solamente lo que nos agrada. Pero ¿qué dice el objetivismo? Mentira. Hay un contraejemplo, hay una refutación. Valoramos también lo que nos desagrada. ¿Te das cuenta? ¿A quién le agrada arriesgar la vida para salvar a un hombre que se está ahogando? Más aún, si ese hombre fuera nuestro enemigo. No te agradaría. Sin embargo, lo hacemos cuando queremos cumplir con nuestro deber. Ponemos nuestro deber por encima del agrado o desagrado. El deber sería objetivo y descansaría en un valor moral que tiene igual carácter y que está por encima de los vaivenes de nuestros gustos o disgustos, nuestros intereses o nuestras conveniencias. Ese es un ejemplo puntual. Si tengo que salvar la vida de un ser humano, así sea mi peor enemigo, lo hago por deber. Ese acto que implica que hay un valor que está por encima, está más allá de mi agrado, mi interés, mi conveniencia. Estoy actuando en función de un valor objetivo, independiente de mí mismo, independiente de mis aspectos volitivos, afectivos. ¿No te parece? Eso implicaría entonces una postura objetivista. Otro ejemplo que pone el autor. ¿A quién le agrada la tortura a que nos someten los dentistas? No te agrada, pero valora su trabajo. ¿Te das cuenta? No es agradable, pero lo valoramos. Ahí tenemos dos textos que nos muestran las dos posturas, la subjetivista y la objetivista. Muy bien. A ver, vamos a leer estos fragmentos. Son algunas citas de autores y vamos a identificar en qué teoría axiológica se ubican estos planteamientos. Si subjetivismo u objetivismo. El silencio del desierto carece de valor hasta el momento que algún viajero errante lo encuentra desolado y aterrador. Lo mismo sucede con la catarata hasta que una sensibilidad humana la encuentra sublime. ¿Qué postura sería esa? Dice, el silencio del desierto carece de valor hasta el momento que algún viajero lo encuentra desolado y aterrador. El texto nos está explicando, pues, que el valor depende de qué. El valor dependería del propio desierto, o sea, el propio paisaje es valioso, o dependerá de la persona que lo aprecia, que lo observa, que lo percibe. El valor dependería en este caso de la persona, del viajero errante, como dice aquí. O en el segundo ejemplo, una catarata por sí misma no es bella, no es sublime. No, es por la sensibilidad humana que resulta bella o sublime. Esto claramente representa una postura subjetivista, ¿no es cierto? Y en el segundo texto, ¿qué nos indican? Es completamente indiferente a la esencia de los valores, en general, si un yo tiene valores o los experimenta. Así como la existencia de objetos, por ejemplo los números, o la naturaleza no supone un yo, mucho menos lo supone el ser de los valores. Claramente nos dice la lectura que el valor no depende del sujeto. Nos está diciendo que el valor es independiente. Y si decimos que el valor es independiente del sujeto, que algo vale por sí mismo, esto señala claramente una postura objetivista, la de Max Scheler. Max Scheler es un objetivista, Ralph Barton Perry es subjetivista. Muy bien. El emotivismo, planteado por Alfred Adler, nos dice que los valores en realidad no existen. Hay que recordar que este autor se ubica dentro de lo que es el empirismo lógico, el positivismo lógico, la tradición analítica. Hay que recordar que para este autor el tema del significado es importante. Un término, una palabra tiene sentido, tiene significado, ¿cuándo?
¿Cuándo podríamos decir que algo tiene sentido o tiene significado? Hay que recordar el criterio que plantea el autor. Para este autor, si yo digo, por ejemplo, que un libro es interesante, o que una persona es bella, o que una persona es buena, o que un acto es justo, aquí podemos distinguir varias cosas. Pongamos un ejemplo. Una persona roba un celular. Observamos que una persona roba, arrancha un celular del bolso de otra persona. Muy bien, si observamos ese hecho, ese incidente, lo que nosotros observamos objetivamente, realmente, lo que es un hecho, ¿no es cierto?, real, es el acto en que la persona sustrae o arrebata el celular. Es eso lo que observamos, es eso lo que se puede verificar. Pero no verificamos, no observamos lo malo, ¿no es cierto? No ves lo malo, tú lo que ves es a una persona arrebatando el celular a otra, pero no ves lo malo, no ves la maldad en ese acto. El término maldad no tiene entonces correlato fáctico. El término maldad no encuentra un objeto, un hecho en la realidad que experimentamos. El celular, sí, evidentemente todos pueden ver un celular y pueden observar cómo un celular es arrebatado, ¿no? Es extraído, sustraído, qué sé yo. Pero nadie puede observar la maldad o lo malo. Decir entonces que robar es malo no se puede verificar, ¿te das cuenta? No es un enunciado verificable. Si yo digo robar es malo, eso no es ni verdadero ni falso, ya que no se puede verificar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando decimos que robar es malo, estamos mostrando simplemente una emoción. Es simplemente la manifestación, es el resultado de un aspecto emocional, emotivo. Robar es malo es como señalar nuestro desacuerdo, nuestro rechazo hacia ese acto. Es manifestar una emotividad negativa hacia ese acto. Es lo que plantea entonces Alfred Ayer. Dice, ¿por qué es imposible encontrar un criterio para demostrar la validez de los juicios éticos? No porque tengan una validez absoluta, misteriosamente independiente de la experiencia sensorial ordinaria, sino porque no tienen validez objetiva de ninguna clase. Si una oración no hace ninguna declaración, carece de sentido. Evidentemente, preguntar si lo que dice es verdadero o falso. Y hemos visto que las oraciones que solo expresan juicios morales no dicen nada. Son puras expresiones de sentimiento y como tales no corresponden a la categoría de verdad y de falsedad. Son inverificables por la misma razón que es inverificable un grito de dolor o una palabra de mando, porque no expresan auténticas proposiciones. Una proposición auténtica hace referencia a un hecho, se puede verificar, por lo tanto puede ser verdadera o falsa. Decir, por ejemplo, que el celular, acá se puede apreciar, el celular pesa 100 gramos, por decirlo así, ¿no? El celular pesa 100 gramos. Podemos llevar el celular a una balanza y obtener el resultado. Entonces, si la balanza indica 100 gramos, es verdadero. Si no dice 100 gramos, será falso. Entonces, el celular pesa 100 gramos, es verificable, es una proposición auténtica, está afirmando algo, está aseverando algo. Se refiere a un hecho. Pero si yo digo el celular es bello, ahí se puede ver. El celular es bello. ¿Cómo puedes tú verificar que es bello? ¿Se puede observar la belleza? ¿Se puede encontrar una cualidad que corresponda a la palabra belleza? ¿Celular bello? ¿Pesa 100 gramos? Sí, se puede comprobar, verificar, pero que sea bello no se puede verificar o comprobar. No hay una observación de por medio que nos permita verificar, validar dicha oración. Por lo tanto, un juicio de valor, juicio moral, un juicio estético, no tiene sentido, carece de sentido, no se puede verificar. No es ni verdadero ni falso. ¿Qué es entonces un juicio de valor? Es la expresión, como dice allí, de sentimientos, emociones. Por eso se llama la corriente emotivismo. Muy bien. Finalmente tenemos el socialculturalismo de Herbert Marcuse. Considera el autor que el valor no depende del sujeto o del objeto. Todos entendemos que los patrones valorativos
Los modelos de valoración no los creamos nosotros mismos como individuos, ¿no? Asumimos que nosotros somos parte de una comunidad y nosotros aprendemos de esa comunidad los valores o los patrones de valoración. ¿Qué es lo bello? No es algo que yo haya establecido. ¿Qué es lo bello? No es algo que dependa de las cosas mismas. Digamos que es una comunidad o una sociedad en un determinado momento de su desarrollo histórico. Es la sociedad, la comunidad la que establece ese patrón estético. Entonces, si decimos, por ejemplo, que una mujer es bella, hoy, en estos tiempos actuales, cuando es delgada, digamos, esbelta, delgada, cuando tiene cierto aspecto. Si comparáramos ese modelo valorativo, ese modelo estético, con lo que había hace 500 años, notamos que la diferencia es enorme, ¿no es cierto? El patrón, el modelo estético femenino hoy es muy diferente al que había hace 500 o 400 años. Una mujer bella hoy no sería bella hace 500 años. ¿Por qué? Porque había otros patrones, otros modelos. Por eso nos dice Piscoya sobre esta corriente: el socialculturalismo expone que el fundamento de lo bueno establecido por los modelos de valoración lo constituye el proceso de creación cultural que se da en todas las sociedades. Este proceso creador de cultura crea además modelos de valoración que son aprendidos y usados por los miembros de una sociedad con el fin de decidir cuándo algo es bueno y cuándo no lo es. Al considerar que los modelos de valoración dependen de las sociedades en su desarrollo histórico y no de los individuos, esta tendencia no considera ni los subjetivismos ni los objetivismos. Esta corriente se pone por encima. El subjetivismo, que declaraba que el valor depende del sujeto, el sujeto le da valor a las cosas. El objetivismo señalaba que no es así, que el objeto vale por sí mismo, es independiente de las personas o sujetos. El socialculturalismo no apunta ni a lo uno ni a lo otro, está por encima y atribuye a la sociedad, a la comunidad, ¿no es cierto?, en ese proceso de creación cultural, justamente el establecimiento de los valores, los modelos de valoración. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo sagrado? Va a depender no del sujeto, no del objeto, sino de esa comunidad en un determinado estadio de su desarrollo. Una comunidad en una determinada etapa, en un determinado momento, podríamos decir, histórico. Entonces, lo sagrado, en un momento histórico, el sol era sagrado, ¿no? La comunidad X determinaba que el sol es un ser divino o sagrado. En otro momento histórico, en otra etapa, en otro estadio del desarrollo histórico de un pueblo, el sol no es sagrado, pues para nada. El sol simplemente es una estrella, es un cuerpo celeste, es un objeto físico, qué sé yo, constituido de elementos químicos. Hay otra visión, ¿te das cuenta? Hay otra valoración. A lo mejor hoy en día el sol representa fuente de energía, ¿no es cierto? Y nosotros vemos esa fuente de energía como provechosa, como beneficiosa. Tenemos paneles solares, tenemos aparatos que funcionan con esa energía solar. Entonces lo vemos, lo apreciamos, lo valoramos con un sentido utilitario, ¿no? Con un sentido más bien de beneficio, de ventaja. En otro tiempo no, en otro tiempo se veía el sol como algo sagrado, como algo divino. Eso explica entonces el socialculturalismo. Los valores dependen de las sociedades en este proceso de creación cultural. El representante de esta corriente sería Herbert Marcuse, un importante pensador de la Escuela de Frankfurt, un autor que desarrolló un análisis de la sociedad capitalista en su etapa avanzada, ¿no? Es un autor que nos ha hablado pues de cómo el capitalismo también genera en lo cultural elementos de dominación, elementos de manipulación. Y todo ello explicaría esta corriente social culturalista. Como por ejemplo hoy en día los medios de comunicación determinan modelos de valoración, ¿no es cierto? Todos nosotros somos conscientes de cómo la televisión, internet, hoy en día las redes sociales, determinan, orientan, modelan, de algún modo pues manipulan nuestras formas de valoración. ¿Qué es lo bello? Es lo que sale en la televisión, lo que establecen los medios de comunicación en general, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Lo que determinan los medios de comunicación. Y de esa manera hay una manipulación, hay una dominación sobre los individuos.
a tal punto que los mismos individuos se llegan a despersonalizar, se alienan totalmente, ¿no? Y se desindividualizan. Entonces estamos hablando de una cultura de masas, ¿no? Estamos hablando de una valoración de masas, impersonal, totalmente alienada, inauténtica. Algo de eso nos habló Herbert Marcuse y con ello estaríamos terminando esta parte teórica. Hemos visto la axiología, disciplina filosófica que se ocupa del valor, estudia los temas y problemas relativos al valor, a la valoración, los juicios de valor. Hemos visto la diferencia entre juicios de valor y juicios de existencia. Hemos visto características del valor, clasificación de los valores y finalmente las teorías axiológicas. Con esto cerramos la transmisión, el video, y nos estamos viendo en una próxima edición.